mayor transparencia en la gestión en la Universidad Nacional de Asunción. Estamos compartiendo justamente, este es el momento en donde Froilán Peralta abandona la Fiscalía, acosado por los medios de prensa, por colegas, y afuera también estaba... Vamos a escuchar, podemos compartir el audio del ambiente. ¿Qué también puede ser? ¿Qué le dice a los estudiantes? ¿A sus estudiantes qué se le puede decir, doctor? Permiso. Permiso, por favor. Doctor, trató de declarar. Permiso. ¿Qué le dijo al fiscal en ese momento, aparte de presentar su renuncia, doctor? Cuidado. Doctor, se abstuvo de declarar, doctor. Doctor, se abstuvo de declarar. También con nuestro compañero Sergio Valdés, él estuvo acompañando muy de cerca. Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches ya. Este es el momento en que Peralta abandonaba la sede de la Fiscalía, Sergio. Sí, buenas tardes, Dani, también Belén, a la teleaudiencia. Y es así, horas después de que la Fiscalía General del Estado, a cargo del fiscal de Delitos Económicos Federico Espinosa, ordenara la orden de detención en contra de Froilán Peralta, él mismo y su hermano confirmaban que se presentaría en la Fiscalía y alrededor de las 16 horas así lo hacía, partida de su casa rumbo a Delitos Económicos de la Fiscalía, que se encuentra sobre Chile y Aedo, y lo recibieron una multitud de jóvenes, por supuesto, que estaban esperando este momento, que se pueda dar la renuncia de Peralta tan solicitada en estos días, en medio de las manifestaciones, principalmente en el campus de la Universidad Nacional de Asunción. Se abstuvo de declarar y ya está imputado y además presentó su propia renuncia ante el fiscal Martín Cabrera como un documento más. Este es el momento en que salía ya el rumbo a la sede de Delitos Económicos de la Policía Nacional, donde en estos momentos se encuentra Froilán Peralta, aguardando el llamado de la jueza Sánchez, que está de turno como juez penal de garantías, y se definiría si finalmente guarda prisión preventiva en la cárcel de Tacumbú, tal como lo solicitan los estudiantes, y también lo solicita el propio Martín Cabrera, o tendría prisión domiciliaria. Recibió de todo Froilán Peralta, escupitazos, botellas de plástico, bidones, esos conos de las calles también para hacer la divisoria. Hubo un fuerte contingente policial de antimotines que resguardaban cualquier momento de incidente que se pueda dar. Incluso uno de los manifestantes intentó tirarse o lanzarse sobre la patrullera de la Policía de Delitos Económicos y fue retirado de una manera bastante agresiva, porque ese momento álgido, como estábamos escuchando, que se estuvo desarrollando hace minutos nada más sobre Chile Aedo, estuvo marcada realmente por una presencia masiva desde que Froilán Peralta estaba adentro y finalmente se abstuvo de declarar. Ahora, lo que pudimos Se dio lo que esperaba también... la gente, todos los estudiantes, contra el movimiento de todos los estudiantes, esto sucede. Se debió de entregar hace tiempo ya y con esto se retira ya. Queda acá. Todavía no va a terminar. No termina esto acá nomás. Debe continuar. Claro que vamos a seguir. Esto va a seguir allá en el campus. Los estudiantes no vamos a dar vuelta atrás. Esto va a seguir hasta que todo el sistema caiga. En todas las facultades se están dando estas irregularidades. No es solo en el rectorado que se da, es en todas las facultades. Sí, por usted que hoy mismo vaya al Palacio de Justicia y ya se decidió dónde va. A Tacumbú directo. Eso es lo que espera la gente ya. Hoy a las 7 vamos a volver al campus y vamos a seguir protestando todo hasta que se dé la caída de todo. La convocatoria es hoy a las 7. ¿Van a hacer otra marcha o adentro nomás? Adentro de la universidad. Ahí estamos protegidos. Acá no estamos nada resguardados. Chile Aedo, donde está la sede de la Fiscalía de Delitos Económicos, partieron los jóvenes hasta la calle Aedo casi 15 de agosto, donde se encuentra la sede donde está recluido actualmente Froilán Peralta, y aguardando una decisión del juzgado que pueda ser llamado para la imposición de medidas. Decían los jóvenes que tenían miedo o afirmaron que no iban a manifestarse en pleno centro de Asunción porque están los policías y podría haber infiltrados que podrían ocasionar incidentes que por cierto no queremos, y además para poder seguir con la manifestación dentro del campus. Dani, Belén. Resguardado Froilán Peralta, Sergio, por lo que pudimos observar. Es decir, afuera aparentemente estaba un grupo de agentes de la Policía Nacional aguardando su salida, pero en este trayecto por lo menos no lo resguardó nadie.
Sí, este es el momento en que está saliendo de la sede de la Fiscalía. Está rodeado por varios policías, pasa que la fuerza de los manifestantes es tan grande. Ahí ve los cascos azules, Dani y teleaudiencia, que lo están tratando de resguardar hasta que llegue, son por lo menos de la puerta de la oficina de la Fiscalía, unos 4 metros hasta la puerta de la patrullera.